Para mí, el nombre de Jesús significa amor, poder y salvación. Significa amor porque Él ha transformado mi vida, ha transformado mi corazón, ha transformado mi mente. Significa poder porque Él me provee de todo lo que necesito, principalmente mi vida espiritual y también la vida material. Significa el Señor salva, porque Él en la cruz demostró su amor para nosotros y porque nos salva al mundo entero. Él es mi Señor y mi Salvador. Sé que me ama, me rescató de mi vida pasada. Es mi sanador, me sanó del cáncer, me ha sustentado, me ha transformado, ha renovado mis fuerzas y mi esperanza. Estoy inmensamente agradecida con Él, por conocerle. Quiero aprender a conocerle más y más, seguirle, aprender más de su palabra, ser a imagen y semejanza de Él, obediente y humilde, como Él lo vino a hacer con nuestro Padre Celestial. Jesús en mi vida significa libertad, significa gozo, significa un cambio de vida, significa reconocer sus bendiciones en cada momento de mi vida, en cada instante. No puedo expresarlo, solo lo siento, pero en pocas palabras, hermanos, quiero decirles que Jesús es todo para mí. Que Jesús es libertad, es perdón, es la vida misma para mí. Significa todo, significa mi vida, mi familia, mi trabajo, y todo. Él cambió mi vida, Él me ha visto nacer 2 veces. Le agradezco todo lo que tengo, porque es gracias a Él que lo tengo. Le agradezco todo lo que me ha quitado, porque Él sabe por qué me ha quitado las cosas, las personas que se han alejado. Hay situaciones que a veces uno no entiende o que uno no comprende, pero Dios es perfecto y Él sabe por qué hace las cosas y por qué nos quita lo que nos debe de quitar. Son sus tiempos y no nuestros tiempos, y es lo que debemos de entender. Entonces para mí Jesús es todo, pues yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Es mi Salvador y le agradezco a Él porque me salvó de donde yo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba sin rumbo, y le doy gracias a Él por haberme salvado. También ha sido mi fortaleza porque en momentos de dificultad, de tribulación, de angustia, ha estado conmigo, he sentido su presencia, me ha dado sostén también, he sentido su abrazo y eso ha significado también ha significado poder, porque Él me ha dado ese poder para hacer muchas cosas que antes a mí me daba miedo de hacerlas, y Él me dio ese poder. Jesús para mí es mi sanador, mi salvador, mi padre, amigo, consejero, fortaleza, amor, consuelo, felicidad y gozo. Jesús es todo para mí. En lo personal, debo seguir la misión de Jesús en buscar personas para que conozcan a Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador y tengan vida eterna. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le doy gracias a Dios por el día en que acepté a Jesús como mi Salvador, porque desde ese día mi vida cambió y he visto la mano de Dios en todas las áreas de mi vida. Hermanos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios los bendiga.
estamos aquí, Señor. No
vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre ¿Qué tal, mis hermanos? Espero que lo que vamos de este encuentro esté siendo de edificación y sobre todo un canal de adoración para Dios. Sí, el propósito de los encuentros, de los cultos, servicios, como queramos llamarle, es doble. En primer lugar es adorar a Dios. Nosotros nos presentamos para entregarle algo a Dios y yo espero que este tiempo sea de verdadera entrega, que las alabanzas, las oraciones, este tiempo aún que estamos tomando para reflexionar en la palabra de Dios sea un tiempo en el cual nosotros le ofrezcamos a Dios nuestra atención, nuestro corazón, nuestra vida misma para que Él nos hable y para que la transforme. Y por supuesto también el segundo propósito, podemos decirlo así, de los encuentros o de los servicios es ser edificado.
es ser transformado, porque nos encontramos con Dios y a través de este encuentro, a través del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir se ve impactada por la palabra de Dios. Y hoy vamos a reflexionar acerca del nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Algunos dicen que significa Salvador, quizás la manera más adecuada de traducirlo es Dios salva. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, antes de entrar a la parte precisamente de la reflexión de la palabra de Dios para nuestra vida, me gustaría mencionar algunas corrientes, sobre todo, que están pululando de un tiempo para acá, y probablemente algunos de ustedes se han encontrado con estas corrientes, que descalifican el nombre de Jesús como tal y dicen es que ese no es el nombre verdadero de Jesús. El nombre verdadero de Jesús era Yeshua o Yeshua, ¿sí? Y que está mal, es un error que nosotros utilicemos el nombre de Jesús. Personas así, hermanos así, abundan tristemente. Me gustaría pensar que lo hacen con buena intención, pero la verdad es que estos tipos de hermanos que se la pasan simplemente señalando y diciéndole a otros hermanos lo que en tu iglesia hacen está mal, eso no es correcto, ¿verdad? Dudo que en realidad haya una intención genuina de ayudar en sus corazones, así que yo les pido que ustedes, hermanos, que deben ser, no caigamos en esos hábitos, ¿no? tan perversos y tan enfermos en realidad, de estar juzgando y estarle diciendo a los demás, tú estás mal. Es mejor mostrar simplemente la verdad que nosotros creemos y que ellos tomen una decisión al respecto. Pero insisto, hay este grupo de personas que insisten que estamos equivocados porque el nombre verdadero de Jesús era Yeshua, del arameo o del hebreo, que probablemente podría traducirse como Yahshua o Yahshua, ¿sí? Pero sí me gustaría aclarar de dónde viene la confusión. Sí, ciertamente el nombre de Jesús viene desde el hebreo, desde el Antiguo Testamento. Y quizás la manera en cómo se pronunciaba, ¿sí? Rápidamente el hebreo antiguo no tenía vocales escritas, solo era por contexto, por memorización. Ya las vocales se empezaron a integrar ya en periodos mucho más recientes, después del Nuevo Testamento, de hecho. ¿Sí? Los puntitos que en el hebreo son las vocales, estas anotaciones. Ahora, el hecho de que no estuvieran escritas no quiere decir que no se pronunciaran, no se puede pronunciar una lengua si no hay vocales, ¿verdad? Pero insisto, era por contexto. Entonces lo que se encontraban simplemente eran las consonantes. Y la mayoría considera que sí, el nombre, la raíz del nombre de Jesús, probablemente se nombraría Yahshua. Sí, sería la manera más adecuada en el hebreo más antiguo. En el arameo, que en realidad ya es una lengua semítica, pero que recibe influencia de los persas y de otras naciones, que estamos hablando prácticamente el arameo que empieza a integrarse en el periodo de Esdras, Nehemías, empieza la influencia del arameo, y en los tiempos de Jesús, en esa región de Palestina se hablaba el arameo. El nombre era, sí, efectivamente, Yeshua o Yeshua. ¿De dónde viene Jesús? Bueno, cuando se translitera, porque no se traduce, se translitera Yeshua al griego, ¿sí? Por las palabras, las letras, mejor dicho, el alfabeto griego, resulta en el nombre de, algunos consideran que es Jesús o Jesús. ¿Sí? Que ese sería básicamente en griego como aparece en el Nuevo Testamento, Jesús. De allí pasa al latín. Recordemos que el latín es el idioma del imperio, ¿sí? Y en el latín ya propiamente empieza a escribirse Jesús. La J se integra mucho después en el español. Recordemos que el español también es una lengua romance, es decir, es una lengua que se deriva precisamente del latín, como el portugués y otras lenguas más, algunas lenguas eslavas. Y entra la J en el español y por eso resulta, a final de cuentas, Jesús. Entonces, partimos desde Yahshua al Yeshua o Yeshua, al Jesús y al final a Jesús. Así es como se va dando en la historia. Ahora, de pronto este tipo de grupos, de personas, insisten. La otra vez estaba escuchando, ¿no? Que el Jesús está mal porque viene de Zeus, ¿no? Esa es una reverenda tontería. En realidad Jesús y Zeus no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Simplemente es que se parece la pronunciación, pero no tienen raíces en común de nada. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que Jesús está mal porque viene de Zeus, es una ridiculez. Eso es falso.
¿de acuerdo? Hay una coincidencia por ahí fonética, pero las raíces no tienen nada que ver. Es lo que les acabo de explicar, así se deriva. Ahora, este tipo de grupos hierran en al menos 3 cosas muy importantes. En primer lugar, no han entendido que el Nuevo Testamento se escribe en griego, no se escribe en arameo. Ningún libro del Nuevo Testamento se escribe en arameo. Existe una teoría de que probablemente el Evangelio de Mateo existió un protoevangelio, así se le llama, no el Evangelio completo, sino algunas partes que quizás estuvieron escritas en arameo, pero eso es solo una teoría porque no se ha encontrado ningún vestigio, ningún rastro de algún texto de Mateo que se haya escrito en arameo. Y fuera de esa, no hay realmente ningún libro, y de hecho Mateo tampoco. Mateo completo está escrito en griego. Y cuando se escribe en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, se escribe en griego, no se escribe en arameo. Así que tanto Pablo como Juan, como Pedro, ¿sí?, como Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí?, ellos no tuvieron ningún problema con escribir Jesús, ¿sí?, o Jesús en griego, ¿sí?, no tuvieron ningún problema. Ellos no estaban empecinados en que el nombre tenía que ser Yeshua porque eso venía del arameo, ¿sí? Entonces este grupo de hermanos que les digo que están en esta onda, en esta corriente, ¿sí?, me da la impresión que quieren corregirle la plana a Pablo, a Juan, a Mateo, a Lucas, a todos los escritores del Nuevo Testamento y decirles: ustedes están mal porque escribieron Jesús en lugar de Yeshua. Hay que tener cuidado con eso, porque hasta en cierto sentido es como decirle al Espíritu Santo: oye, te equivocaste, maestro, ¿para qué no los inspiras a que escriban en griego? Debieron haber escrito en arameo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es un punto en el que hierran estas personas. El segundo punto en el que hierran es que este fenómeno de transliteración de los nombres es un fenómeno completamente natural. No es una conspiración del maligno, no es una conspiración de una secta, ni nada por el estilo. Eso se da siempre y se ha dado siempre, ¿sí? Porque así funcionan las lenguas, se van modificando, constantemente se van modificando. Si ustedes tienen acceso a algún escrito, ¿sí?, en español del siglo XVI, ¿sí?, se van a dar cuenta que es bien distinto a el español actual y se hablaba diferente a cómo se habla ahora. La S, por ejemplo, ¿no? De hecho, la S es bastante contemporánea, la J es bastante contemporánea. Hay muchos sonidos que ahora tenemos en el español que en el español antiguo no existían. Y eso pasa con cualquier idioma. Así que no hay ninguna conspiración ni nada por el estilo, no es obra de Satanás, es un fenómeno normal y natural de la lengua. Y el tercer punto, o un tercer punto en el que hierran este tipo de personas, es suponer, y hay que tener mucho cuidado, suponer que el nombre por el mero nombre tiene poder. Y es que a veces nosotros caemos en eso y repetimos: es que el nombre de Jesús tiene poder. Espérate un poquito, no es el nombre en sí mismo, es la persona que está allí representada y es la persona que actúa, ¿sí? Cuando los apóstoles hacían algo en el nombre de Jesús, no era porque el nombre en sí mismo, tal cual, tuviera ese poder. Pensar de esa manera es pensar en categorías de magia, en categorías de hechicería, y el cristianismo no es magia y no es hechicería. Cuando ellos decían que en el nombre de Jesús, es que era con la autoridad de Jesús, y Jesús espiritualmente a través del Espíritu Santo estaba respaldando sus palabras y sus acciones. Entonces no pensemos que es la palabra en sí misma la que contiene el poder, porque insisto, afirmar eso, mis hermanos, es caer en el pensamiento, un pensamiento cuasi mágico, un pensamiento cuasi hechicero, ¿sí? En la palabra de Dios no encontramos eso, es más bien Dios mismo interviniendo a través de su Espíritu Santo, Jesucristo mismo con su presencia respaldando a sus enviados, ¿sí? Pero no es eso. Entonces, sí me gustaría advertirlo, mis hermanos, porque sé que de pronto nos contaminamos y nos llegan este tipo de hermanitos, insisto, que traen solo confusión a nuestra vida. Y si no estamos bien informados, nos pueden zarandear un poco, ¿sí? Entonces, no hay problema si usted le quiere decir Yeshua, ¿no? Adelante. Pero sí hay problema en que usted piense que porque los demás decimos Jesús, estamos mal. Eso sí es un gran error, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? De Jesús,
de Yeshua significan básicamente lo mismo. Dios salva. ¿Y Dios salva de qué manera? Y a mí me gustaría reflexionar en este momento en precisamente de qué manera Dios manifiesta su salvación en los 3 Jesuses que tenemos. Al menos, bueno, son más en realidad, porque aparecen varios, pero 3 Jesuses que tenemos en la Biblia. Y es que tenemos 3, ¿sí? Porque tenemos a Josué, a Oseas y a Jesús. Josué, Oseas y Jesús es básicamente el mismo nombre, ¿sí? Son las mismas consonantes y es el mismo significado. Simplemente a lo largo del tiempo se fue modificando la forma de pronunciarlo. Pero Josué, Oseas y Jesús son exactamente el mismo nombre, ¿sí? Y estos 3 nombres nos muestran la salvación de Dios, ¿sí? E insisto, nos muestran la manera en cómo Dios actuó a través de estas personas. El nombre era muy importante en los tiempos bíblicos, ¿sí? Los nombres determinaban mucho la esencia de la persona, pero tenemos que ser honestos, no por el mero hecho de llamarse de una manera necesariamente iba a ser así. Es decir, ¿cuántos no conocemos al montón de chuchos, Jesuses, que no son realmente muy apegados a Dios y tampoco están haciendo cosas muy buenas, que digamos, ¿no? Tenemos al famoso Chucho el Roto, ¿no? Que se llamaba Jesús y que era un bandolero, ¿verdad? Un ladrón, un criminal. Así que lo importante es la manera en cómo estos Jesuses, digamos así, portaban la salvación de Dios y manifestaban la salvación de Dios. Y quiero pensar en primer lugar en Josué, ¿sí? Dios nos salva, pero ¿cómo nos salva? A través del ministerio de Josué. Creo que se muestra un Dios salvador que nos ayuda a vencer en nuestras batallas, en nuestros desafíos cotidianos. Dios nos salva precisamente por eso, porque es un Dios que lucha a nuestro lado en nuestras batallas. El primer capítulo de Josué es un capítulo esencial, porque va a poner las bases para la victoria del pueblo de Israel. Y es tan esencial también para nosotros porque pone las bases para que Dios manifieste su victoria y nos salve en medio de nuestras batallas. Leo del versículo 7 al versículo 9 del primer capítulo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios lucha nuestras batallas. No tengas miedo, no te desanimes, yo estaré contigo, dice Dios. Y Dios nos salva así, luchando nuestras batallas. Ahora, Él nos pide algo, ¿sí? Dios siempre nos pide algo. Cuando nos promete algo, nos exige algo. Y lo que nos está pidiendo en primer lugar es que seamos valientes y que seamos firmes. Y es interesante porque el versículo 7 dice, ten mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. No solo se trata de ser valiente para los problemas que vienen delante de mí. Se trata de tener el valor de afirmar la palabra de Dios y hacerla lo que tiene que ser, la guía que determine nuestra vida, el fundamento de nuestra vida. Hay que ser valientes para confesar que creemos en la palabra de Dios. Hay que ser muy valientes y más en medio de estos tiempos donde se tiende a descalificar la fe y se tiende a descalificar la palabra de Dios. Con valor y con firmeza decir, no, nosotros sí creemos lo que dice este libro, que es inspirado por Dios y que es nuestra guía y que Dios se nos ha revelado a través de lo que está aquí escrito. Tener la firmeza y el valor de confesar la salvación que aparece escrita en este libro sagrado. Confiar en Dios, ¿sí? Tener ese valor. No apartarnos de su ley, ¿sí? Meditar en ella de día y de noche, tenerla constantemente en nuestro corazón y en nuestras vidas. Eso es importante, ¿sí? Y por supuesto, no tener miedo porque sabemos que Dios pelea nuestras batallas, Él va delante de nosotros. Así que en Josué, Dios muestra su salvación. Sí, Dios salva luchando a nuestro lado y dándonos la victoria en medio de todas las batallas que tenemos en nuestras vidas. Y podemos confiar en sus promesas, podemos confiar que Él va a estar
Yo estoy seguro que ustedes han pasado por batallas en estos días, mis hermanos, y que vamos a pasar por batallas todavía. El resto de nuestras vidas vamos a estar pasando por batallas, pero nosotros confiamos en que si le hacemos un espacio, el espacio que necesita la palabra de Dios en nuestro corazón, si realmente meditamos en esta palabra y queremos estar bien delante de Dios, tenemos la seguridad y la promesa que Dios va delante de nosotros a pelear nuestras batallas. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Dios salva de esa manera. Y tenemos otro Jesús, Oseas, ¿sí? Significa lo mismo, Dios salva. ¿Y cómo se manifiesta la salvación de Dios? A través del ministerio y de la palabra del profeta Oseas. En el profeta Oseas se ve a un Dios que nos salva enamorándonos. Un Dios que nos enamora. Por eso es tan importante el profeta Oseas. Yo sé que es el primero de los profetas menores y a veces por ser un profeta menor consideramos que es menos importante que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, aunque Daniel. Y eso es un error. Es tan importante como cualquier otro libro de la Biblia. Y el profeta Oseas es el primero que empieza a desarrollar y a profundizar una teología de esta relación de Dios con su pueblo como la relación de un esposo que ama a su esposa. Y de esa manera Dios salva a su pueblo. El ministerio de Oseas es un ministerio muy doloroso, mis hermanos. Expresamente Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer, con una prostituta. Y Oseas cumple. Y esta mujer le fue infiel, evidentemente era su trabajo, ¿sí? Y lo que quería significar, simbolizar Dios a través del ministerio del profeta, y lo que el profeta quería mostrarle a todo el pueblo a través de su vida, y lo que le estaba revelando Dios, era que precisamente de esa manera se estaba comportando el pueblo de Israel con Dios. Dios amando a su pueblo, Él el esposo, su pueblo la esposa. Y esta esposa que fue una esposa infiel, que estuvo con muchos amantes, con los ídolos, con los dioses de otras naciones, y se olvidó de Dios. Y eso tiene que encarnarlo el profeta Oseas en su propia vida. Pero aún así, con todo y eso, lo que le muestra Dios al profeta y el profeta nos muestra a nosotros y al pueblo de Israel es que el amor de Dios no se agota, independientemente de la infidelidad que hayamos cometido nosotros como pueblo, como iglesia. Dios nos sigue amando. Y dice Oseas capítulo 2 versículo 14, por eso ahora voy a seducirla, está hablando de su esposa, su pueblo. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Es maravilloso porque en el libro de Oseas el desierto no es el lugar de la rebeldía del pueblo de Israel. El desierto es el lugar de la luna de miel entre Dios y su pueblo, ¿sí? Este momento especial en el cual Dios se acerca a su pueblo y lo salva. Y nos muestra el profeta Oseas que Dios salva porque es un Dios profundamente apasionado por nosotros. Nos ama hasta dar la vida, y esto lo vuelve a mostrar Jesús en la cruz. Y lo dice Pablo claramente, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un esposo apasionado que ama a su esposa, a la iglesia, nos ama a nosotros, mis hermanos. Y Dios nos salva, y a veces para salvarnos y para reconquistar nuestro corazón y volvernos a seducir, tiene que llevarnos al desierto. Sí, que es este lugar especial, y ciertamente es un lugar a veces difícil. No nos gusta pasar por el desierto, no nos gusta pasar por momentos de soledad, no nos gusta pasar por momentos de prueba, no nos gusta pasar por momentos en los que nos sintamos muchas veces realmente que nadie nos puede sostener, que nadie nos puede ayudar excepto Dios, porque no hay nadie más. Pero a Dios le agradan estos momentos, aunque para nosotros puedan parecer difíciles. A Dios le agrada, porque es en ese momento en el que Él llega al corazón y vuelve a seducirnos y nos abraza y nos dice: todo va a estar bien, te amo, eres mi esposa amada, vas a estar bien, estás en mis brazos, y nos vuelve a enamorar. Así como un esposo protector abraza a su esposa y le dice: ¿sabes qué? Te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Y Dios nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestros errores,
de nuestros deslices, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, porque tenemos un Dios que nos salva, que nos ama. Y por supuesto tenemos que hablar de Jesús primero, el más importante, nuestro Señor Jesucristo. Dios salva. ¿Y cómo nos salva? Pues obviamente toda la obra de Jesús es una obra salvadora. Pero hoy quiero reflexionar en esta salvación que se muestra al Dios estar con nosotros. En el pasaje que ustedes acaban de leer, bueno, que hicimos la lectura, dice que se iba a cumplir la profecía donde el niño se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Si se dan cuenta, no hay un verbo allí, Dios con nosotros. Falta el verbo copulativo. ¿Por qué? Porque en el hebreo no se escribía el verbo copulativo. Así que podemos traducir Dios es con nosotros, Dios está con nosotros, o Dios aún es por nosotros. ¿Sí? Y aún eso se puede traducir así. Dios está por nosotros, es por nosotros, está con nosotros, es con nosotros. Este Dios que hace presencia y con su presencia nos salva a todos nosotros y nos salva en Cristo Jesús en toda su obra. Este Dios que se hace carne en Cristo y que sigue con nosotros a través del Espíritu Santo. Este Dios que vino y no se fue, se quedó, mis hermanos, y ahora habita en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es este Dios que nos acompaña y que nos conoce, mis hermanos. Y esto es maravilloso, porque nosotros creemos en un Dios que lloró, en un Dios que derramó sangre, que sintió hambre, que sintió sed, en un Dios que también sintió soledad, en un Dios que fue traicionado, que fue abandonado, que sintió el rechazo, que resintió y cayó cuando se hablaban mentiras sobre él, cuando difamaban su nombre. Creemos en este Dios que ha pasado por todas las dificultades que nosotros pasamos. Pero también este Dios que se encarna, mis hermanos, es el Dios que también compartió el pan y compartió el tiempo. Este Dios que abrazó, que bendijo a los niños, que tocó a las mujeres, que abrazó y tocó también a los hombres, que extendió las manos cuando uno estaba derrotado, que enseñó, que nos dio palabras dulces y que también regañó a los suyos porque los amaba. Este Dios que se encarnó y que consoló, que quitó lágrimas de viudas, de padres, de hermanos, de todos los seres humanos. Tenemos a un Dios que nos conoce, hermanos, un Dios que está con nosotros, que se hizo carne y habitó en medio de nosotros y por eso puede salvarnos. Porque sin que nosotros lo conociéramos, Él ya nos había amado. Y sin nosotros haber escuchado algo sobre Él, Él ya estaba muriendo en la cruz por amor a nosotros. Un Dios que nos acompaña, que está a nuestro lado y que no se va. Y tenemos a un Dios que nos salva. Así pues, cuando pensamos en el nombre de Jesús, mis hermanos, hay que pensar en este Dios que salva. Y nos salva de muchas maneras, y podríamos extendernos horas y horas, y días, y yo creo que años y años, reflexionando en los nombres, en los títulos, en las obras que hizo Jesús para salvarnos. Pero recordemos el día de hoy estas tres, mis hermanos. Dios nos salva porque Él va delante de nosotros en nuestras batallas. Dios nos salva porque Él nos seduce, nos ama y nos guarda como un esposo ama a su esposa. Dios nos salva porque ha venido a estar con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y nos sostiene y nos acompaña y nos guarda. Yo espero, mis hermanos, que el nombre de Jesús sea significativo porque nos permita a nosotros encontrarnos con Él y dejarnos guiar, dejarnos apapachar, dejarnos acompañar por su presencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor
merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Venimos unidos ante ti, Señor, para pedir por una nueva unción, para clamar por nuestra nación. Venimos dispuestos con una razón, llevamos puesto un solo corazón, para clamar en adoración. Nos humillamos ante ti, Señor, y nos postramos ante ti, mi Dios, para clamar por México, México. Escucha hoy nuestra oración, es un clamor por nuestra nación. México, México. Clamamos hoy ante tus pies, sana nuestro México. Dispuestos con una razón, llevamos puesto un solo corazón,
para clamar en adoración. Nos humillamos ante ti, Señor, y nos postramos ante ti, Dios, para clamar por México, México. Escucha hoy nuestra oración, su clamor por nuestra nación. México, México, clamamos hoy ante tus pies. Sana nuestro México, sana nuestra nación. Por México, México, escucha hoy nuestra oración, es un clamor por nuestra nación. México, México, clamamos hoy ante tus pies. Sana nuestro México, sana nuestro México, sana nuestro México. Bueno, hermanos, y con los avisos, pues bueno, son los mismos que tenemos, las reuniones que tenemos, las clases de los niños y demás. Solo quiero volver a insistirles, estamos planeando regresar al templo el 4 de octubre, ¿sí? A las 10 de la mañana ya está lleno, hermanos, no queremos saturar el espacio, queremos conservar la sana distancia, así que por favor comuníquense conmigo, mis hermanos, no den por sentado que yo sé a qué hora van a querer ustedes estar o que si quieren regresar o no, así que por favor a las 12 o a las 7, pero confírmenme para que tengamos orden, hermanos, para que sepamos cómo acomodar las sillas y demás. Ahora, el semáforo pues está de nuevo regresando a rojo, por lo que tengo entendido, ¿no? O a naranja, no estoy tan seguro ahorita, se supone que había pasado a amarillo. Y es que la gente no se está cuidando, hermanos, es la verdad. Yo espero que ustedes estén siendo responsables, hermanos. No solo se trata de ustedes, se trata de todos, se trata de sus seres queridos, se trata de la gente que está a su alrededor. Como cristianos deberíamos tener la suficiente dominio propio, ¿sí? Como para cuidarnos y saber que puedo decir, bueno, es que a mí me puede pasar lo que quiera, sí, pero yo puedo dañar a alguien más, puedo contagiar a alguien más. Yo les hago la invitación, hermanos, estamos en el mes de septiembre, estoy seguro que muchos se van a ir de fiesta y van a hacer sus pachangas y cosas por el estilo. Hermanos, eso solo habla de una falta, no solo de ética, de responsabilidad, sino una falta completa de dominio propio. Como cristianos no deberíamos hacerlo. No les va a pasar nada, mis hermanos, si no celebran el grito en este año. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Y por el contrario, si puede pasar algo grave, si somos irresponsables. Entonces yo les pido de todo corazón, mis hermanos, que piensen bien, ¿no? Que todavía esta pandemia continúa, ¿sí? Y que hay que tener confianza en el Señor, pero hay que ser responsables, ¿sí? Eso no significa que usted, bueno, es que ya no tengo que salir para nada, estar encerrado. Probablemente sea lo adecuado en algunas situaciones, en algunos casos, pero si va a salir, a hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Hacerlo realmente pues con todas las precauciones posibles, ¿sí? No nos gustaría obviamente que el reunirnos en este espacio sea un motivo de dolor y de tristeza, ¿sí? Por lo mismo, mis hermanos, les recuerdo, cuando regresemos aquí va a ser obligatorio traer el cubrebocas y bien puesto, cubriendo boca y nariz,
¿sí? Si usted llega sin cubreboca, no lo vamos a dejar entrar, hermano, ¿sí? Entiéndanos, no es mala onda, no es ni falta ni de fe o nada por el estilo. Tenemos que ser estrictos en ese sentido, debemos ser ordenados. Dios es un Dios de orden y debemos tener esos cuidados. ¿De acuerdo? Vamos a conservar la sana distancia y una vez terminando el encuentro, se va cada quien para su casa, ¿sí? Por favor, eviten quedarse a hacer bolita y quedarse aquí porque tenemos que desinfectar y esperar a que entren los siguientes hermanos. Así que les pido, pues mis hermanos, que seamos sensatos, seamos prudentes. Si usted está viendo que la gente que está a su alrededor no está siendo sensata, está siendo imprudente, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero que nosotros no seamos como ellos, tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Entonces les animo, por favor, y el resto de los avisos, pues ustedes ya los conocen. Los niños tienen sus clases, la transmisión más tarde, el miércoles de oración, ¿sí? Y los grupos que estamos reuniéndonos también los conocen. ¿De acuerdo? Ya si hay algún cambio, pues ya se los haremos saber a través de las redes sociales y lo demás. Pues cuídense, mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos seguimos estando en contacto. Bendecido día en el Señor, hermanos. Es momento de ofrendar y de diezmar. Ofrendar es un acto de adoración a Dios. Me voy a permitir leer el Salmo 96:8, que dice así: tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Oremos, mis hermanos. Señor, estamos en tu presencia. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, por esta hora, y te ruego bendigas las ofrendas que presentamos hoy delante de ti. Te pido, Señor, bendigas a aquellos que dan con alegría y los que no tienen que dar, Señor, pero, bendícelos y provéelos de lo necesario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan bonito día, mis hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa
enaltece al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la culminación de este encuentro. No sin antes, quiero hacer una lectura de la palabra. Dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Inclinando nuestros rostros, mis hermanos, y cerrando nuestros ojos, oremos. Padre Santísimo, Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu palabra impartida, Señor, por tu siervo, nuestro hermano Arturo. Cuídalo, guárdalo, Señor, bendícelo. Padre Santísimo, Señor, ayúdanos a entender, Padre Santísimo, Señor, el gran significado, Señor, que tienen nuestros nombres aquí en donde habitamos, Padre. Seguramente algunos no sabremos lo que significa nuestro nombre, pero Señor, te damos las gracias porque tenemos un nombre que es dado sobre todos los hombres, Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de Él, mi Dios, hemos sido perdonados, con su sangre preciosa hemos sido lavados. Padre Santísimo, Señor, y en Él tenemos la vida eterna. Gracias, mi Padre Celestial, por todos los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros, con tu iglesia Benecer. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles en cuanto a enfermedad, Padre Santísimo, Señor. Y también, Señor, aquellos mis hermanos que tengan algún otro tipo de problemas, Señor, sé con ellos y no los abandones, Padre. Mi Dios, despídenos en paz, llévanos con felicidad donde quiera que nosotros andemos, mi Dios. Iniciamos una semana más y la queremos poner en tus manos para que tú seas con nosotros. Bendice, Señor, a los niños de esta iglesia, a los jóvenes, a los adultos, Padre Santísimo, Señor. Y gracias, Padre Santo, por amarnos tanto, porque a pesar de, Señor, que muchas de las veces somos desobedientes, mi Dios, tus brazos siempre están abiertos. Padre, gracias por todo cuanto tú nos has dado. Despídenos en paz, mi Señor, y gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de seguir escuchando tu palabra. Señor, te damos las gracias, suplicándote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.